quiero hablar bajo el tema aguanta un poco más. Ese es el tema que Dios me dio para ti. No es casualidad que tú estés viendo este video. A ti específicamente, contigo quiero hablar, mujer, contigo quiero hablar, hombre. Dios te dice a través de este mensaje: aguanta un poco más. Yo sé que al escuchar este tema tú dirás: Brian, ¿qué más voy a aguantar? He aguantado insultos, he aguantado presiones, he aguantado indirectas, he aguantado que me escupan, que me maldigan, he aguantado tanta presión. ¿Qué más voy a aguantar? Y Dios me dice que te diga que aguantes un poco más. Por eso este mensaje va dirigido a gente cansada, gente drenada, gente humana que se atreve a decir: ¿sabes qué, Brian? Yo no quiero espiritualizar todo, pero yo siento en mi espíritu que hay gente tan humana como yo que se sienten drenados, se sienten cansados por el desespero de no ver lo que estás esperando y no ver lo que Dios te ha prometido. Y como seres humanos no vengo a alimentar tu carne, pero vengo a decirte: ¿sabes qué? Yo te entiendo, porque yo también me he sentido desesperado. A mí también me ha menguado muchas veces la fe y la esperanza. Pero lo importante de esto es reconocer que en nuestra debilidad Dios se perfecciona. Quiero que abra su Biblia donde quiera que usted esté. Ábrela ahora, sácale el polvo, porque a veces estamos más conectados a las redes sociales que a la red de Cristo. Y hoy quiero que te conectes conmigo y busques conmigo el Salmo 40. Vaya conmigo y vamos a desmenuzar los primeros 3 textos bíblicos, que son los que el Padre me ha dado para usted esta noche. Solamente voy a tocar estos 3 textos bíblicos, los vamos a desmenuzar. Y por muchos años hemos escuchado este Salmo 40 y muchos se lo saben hasta de memoria. Pero qué difícil se nos hace entender que lo que dice la palabra de Dios es para yo utilizarla en momentos de adversidad. Y es por eso que hoy, en este momento difícil en la cual tú estás viviendo, quiero recordarte algo que ya el Padre dijo y ya es. Y yo declaro que versículo tras versículo, Dios como Padre va a hablar a sus hijos y te va a recordar la promesa del Salmo 40. Voy a leer lo que es la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción me bendijo. Casi siempre yo uso o la Biblia textual o 1960 Reina Valera, pero de vez en cuando también me gusta profundizar un poco en la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice el Salmo 40 en la Nueva Traducción Viviente, que personalmente a mí me bendijo esta traducción. Y comienza diciendo: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Quiero partir de esta premisa. Hay cosas que nos toca a nosotros, pero también el salmista identificó que hay cosas que le toca a Dios. Ahora bien, ¿por qué yo digo que algo le toca a nosotros y algo le toca a Dios? Porque a Dios, como tu fabricante, como tu dueño, le toca ayudarte. Pero a nosotros como sus hijos nos toca levantar el fruto de la paciencia. Y usted sabe que el enemigo de la paciencia es el desespero. Y el problema de usted y el problema mío, y me incluyo en este mensaje, es que queremos ver que Dios me ayude, pero mi desesperación hace que la ayuda de Él se atrase, no porque Él quiera, sino porque yo quiero ayudarlo. Y yo quiero que sepas algo. La intención de tratar de ayudar a Dios no es que es mala, pero Dios te está diciendo: permíteme a mí poderte ayudar. Porque hay una gran problemática en cuando yo trato de sacar a Dios de la ecuación y trato de con mis fuerzas resolver algo, y tratando de resolver ese algo veo que me hundo más en el problema. Hoy escuchaba a mi papá espiritual que decía: cuidado que para resolver un problema no te metas en otro problema. Porque el problema de mucha gente, y me incluyo, vuelvo a incluirme, es que tenemos demasiada de paciencia para algunas cosas, pero para otras no. Entonces tenemos que entender que la paciencia es la ayuda, es el vehículo, es la gasolina para que el Señor vea en ti la capacidad de poder esperar para Él manifestar su virtud, que es ayudarte. Dios nunca está negado en ayudarte.
Pero cada vez que tú tratas de meter tu mano, cada vez que tú tratas de ayudarlo con tu intelecto, con tu sabiduría, con mis manos, con que yo creo que puedo ayudar a Dios, tristemente dañamos lo que Dios tiene con nosotros. Entonces, quiero echar a un lado al diablo. Quiero echar a un lado también a Dios. Y quiero hablar contigo ahora. ¿Por qué? Porque a veces no es culpa de Dios. Tampoco es culpa del diablo. Hoy te quiero hacer responsable. ¿Por qué? Porque necesita Dios de tu paciencia para Él poderte ayudar. Por eso Dios te dice, aguanta un poco más. Qué triste saber, escuche bien, qué triste saber que Dios está a un paso de entregarte la gloria nunca antes vista en la historia. Dios está a un paso de ponerte a reinar en el palacio. Y Dios te está diciendo, aguanta un poco más. ¿Por qué? Porque la tristeza de Dios es que estés a un paso de ver tu victoria y por desesperado o por desesperada tronches lo que Dios te dijo. Yo siento eso en mi corazón y en mi espíritu, en decirte, por no aguantar perdiste la bendición, por adelantarte perdiste lo que Dios te dijo. Entonces Dios te está diciendo, hijo, hija, tómalo con calma, espera. Hay cosas que vienen en velocidades brutales, que parecerá que Dios está. Parecerán portones abiertos, parecerán puertas abiertas, y al final Dios dice, yo nunca estuve ahí. Porque Dios no trabaja desesperado. Dios trabaja con paciencia, reconociendo que aunque el diablo te haga pensar hoy que estás a punto de la derrota, ya Dios contigo está celebrando tu victoria. Entonces Dios hoy te dice, con paciencia, el salmista David dijo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Por eso es que cuando Dios le habló a Moisés, cuando estaba en el desierto, le dijo, háblale a la piedra y ciertamente va a brotar agua en la sequía. Pero ¿qué hizo Moisés? La ira, la cólera, el enojo. Claro está, somos humanos. Se vale enojarse. Yo me he enojado 1001 vez. Me he encolerado muchas veces. Me ha dado cólera. Claro, somos humanos. Pero a veces debe de nosotros creer con paciencia. Nos adelantamos y aquello que le tengo que hablar, prefiero darle. Y ese fue lo que pasó con Moisés. Moisés se adelantó y le dio a la piedra. Se enojó. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, sin miedo a equivocarme, no puedes tomar decisiones bajo coraje. No puedes tomar tus mayores decisiones bajo tormenta. Porque el corazón solo Dios lo conoce. Y muchas veces en ti, en mí, es engañoso. Y Dios te dice hoy, tómalo con calma y aguanta un poco más. Porque tu decisión de hoy puede traer repercusiones mañana, positiva o negativa. Entonces, Dios te dice, necesito de ti la resistencia de esperar. Reconocer que Dios es el que te ayuda. Brian, ¿qué te ha enseñado Dios a mí, a usted? O a usted o a mí. Esta pandemia mundial. A mí me ha enseñado a reconocer que de Él proviene la ayuda. Porque por más que yo predique, por más que yo haga videos, por más que yo haga lo que me dé la gana hacer, la provisión viene de Él. La provisión viene de Él, dice el Señor. Entonces tenemos que entender que la paciencia es el vehículo de ver la ayuda de Dios. Pero cuando yo me desespero, hago nulo lo que Dios quiere hacer. Entonces no es el diablo, no es Dios, es usted responsable a sus decisiones. Provoque que las repercusiones de su decisión sean positivas. Porque toda decisión trae una repercusión, sea negativa o sea positiva. Pero el vehículo de ver a Dios ayudarme es la paciencia. Yo sé que hoy está gritando Brian, pero entiéndeme. Se ha tardado tanto Dios nunca se ha tardado. Es que Dios está tomando el tiempo indicado, está tomándose el tiempo que Él anhela para darte lo mejor. Porque quieres una bendición tan acelerada que al final lamentablemente te maldice. Dios prefiere hacerte creer de que Él se está tardando, pero está haciendo lo mejor para ti. Tiene tu nombre la promesa, tiene tu diseño la promesa, dice Dios.
Brian, háblame Biblia porque no te creo. Está bien, no hay problema. ¿Qué puede pasar cuando yo tomo decisiones aceleradas? Te puede pasar como David, que cuando iba a enfrentar a Goliat, lamentablemente escuchó, abrió su oído a un líder que lamentablemente estaba puesto sus ojos más en su elocuencia, en su sabiduría, en su inteligencia, que en el Espíritu Santo. Ese era Saúl, ya había sido desechado. Por eso es que un líder que ha sido desechado por Dios siempre tratará de materializar todo. Y David lamentablemente le abrió el oído a este hombre llamado Saúl y le dijo: ponte mi vestimenta. Y hay cosas que te estás poniendo por desesperado, que no tienen tu diseño, no te caben, no es para ti, dice el Señor. Todo lo que Dios tiene para ti tiene tu estatura, Dios mío. Todo lo que Dios tiene para ti tiene tu size, es hecho para ti. No te metas en vestimentas de otro, utiliza lo original que Dios te entregó. Entonces, el líder Saúl es un líder tóxico, que cuando ya el Espíritu Santo no está, trata de manipular los ambientes. Siento a Dios aquí. Y usted no necesita un manipulador. Usted necesita a alguien que te guíe bajo el Espíritu Santo y te diga: aunque a otro le resultó esto, busca tu identidad. Dios mío. Entonces, David, aunque tenía buenas intenciones, y a lo mejor Saúl, pero ya Saúl había sido desechado. Y usted no puede caminar con vientres desechados. Usted no puede caminar con una paternidad espiritual desechada, tóxica, manipuladora. Usted necesita caminar en un diseño de paternidad espiritual saludable, que no sea una competencia, sino un complemento. Tú no sabes lo que detesta Dios. Cada vez que un líder ve competencia a su discípulo, que un padre vea como competencia a su hijo, eso no es de Dios. En Dios no se compite, en Dios se es competente, que es muy diferente. Nosotros los hijos somos competentes, pero nosotros no competimos, porque la estrella es Cristo. Podemos predicar bien, podemos profetizar bien, qué bueno, pero somos competentes en Dios, no competencia. Entonces, en ese versículo bíblico de capítulo 40, versículo 1, con paciencia esperé al Señor que me ayudara. Entonces, cuando tú no esperas en Dios, lo primero que te ofrezcan, usted lo toma. Dios, siento a papá aquí. Y es triste saber que donde te estás metiendo no es de Dios, porque pensaste que todo iba muy rápido y allí estaba Dios. Y Dios te está diciendo ahí: permítele a Él que sea quien te ayude. Y mira lo que dice luego: y Él se fijó en mí. Ay, qué Dios tan grande. ¿Por qué los evangélicos nos han predicado un Dios tan lejos cuando Él vive en mí y está tan cerca de mí? Entonces, ahí veo que el salmista David dijo: si yo tengo paciencia para esperar a Dios y Dios es el que me ayuda, Él se fija en mí. Entonces, cuando hablamos de que alguien se fija en ti, porque los ojos están puestos en ti. Entonces, a veces te enseñaron de que Dios no mira un ser humano, porque Dios es muy grande. Y yo quiero que tú sepas que cada vez que Dios te mira como ese calibre que Él diseñó para este tiempo. Y cada vez que Dios te mira, te ve no como una basura, no te ve como una persona que no tiene cualidades. Él ya te vio como un hijo y te dice: tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio de aquel que te amó, llamado Cristo. Aguanta un poco más. Él se fijó en mí, dijo el salmista, y oyó mi clamor. No solamente Dios te promete hoy que abre los ojos para verte, sino que abre sus oídos para escucharte. Dios mío, yo quiero que tú sepas que el Dios que yo predico tiene ojos y ve, pero también tiene oídos y escucha a sus hijos. Por eso tenemos que despojarnos de la oración trillada, de la oración hipócrita, de la oración de conveniencia. Y tenemos que despojarnos de toda carga, de toda hipocresía, y decirle a Dios: heme aquí con mis defectos, quiero que me transformes. Siento a Dios. Entonces el salmista David
dijo, Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Yo quiero decirte de parte de Dios que aunque tú pienses que Dios no te está viendo y que te tiene como último lugar, quiero decirte que los ojos de papá están puestos en ti. No es casualidad, no es que te conectaste ahorita, es que te acabas de conectar ahora a este video y Dios te dice hoy, mis ojos están puestos en ti. Y el clamor que tú has dado sobre mi vida, que tú lo ves como que parece que Dios no lo escuchó. Dios te está hablando hoy y te está diciendo de que tu clamor yo lo escuché. ¿Cuál es el problema? Paréntesis. Que no te conformas con solamente entender que Dios te escucha. Porque el problema es que la fe tuya se activa cuando Él hace algo de lo que escuchó. Y Dios te está diciendo, mi respuesta es yo te escuché. Y el problema es que cuando Dios te dice yo te escuché, usted se siente medio mal porque no te está prometiendo nada. Te está diciendo ya te escuché. No es lo mismo que Él dice ya te escuché y lo voy a hacer. Y Dios como que nos roba la vuelta y te dice yo te estoy diciendo que ya lo escuché. Está de ti creer si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Pero usted sabe que en Dios es en el sí y en el amén. Y que todo obra para bien a los hijos de papá. Entonces Dios te dice la paciencia es el vehículo de la ayuda y hace que los ojos de papá te miren, que los oídos de papá se abran. Y mira lo que dice el versículo 2. Estoy en la Nueva Traducción Viviente del Salmo 40. Me sacó. No es que me va a sacar, es que ya me sacó. El problema es que tú estás llorando tu depresión hoy y ya Dios está celebrando tu liberación. Porque tú te ves atado y ya Dios te ve libre. Tú te ves enfermo y ya Dios te vio sano. Tú te ves pobre y ya Dios te vio provisto de todo lo que necesitas. Me sacó del foso de la desesperación. Es que el problema es la desesperación. Ese es el enemigo de la paciencia, el desespero. Y qué triste saber, y lo vuelvo a repetir, que estás a un paso del palacio y estás perdiendo la bendición porque no entiendes que el desespero es el enemigo de la paciencia. Y dice la Biblia allí, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Esta traducción me encantó. Porque el problema de la gente, Dios mío, es que cuando vive en desesperación, lo que le espera es el lodo y el fango. Eso quiere decir que Dios te está diciendo, tu decisión te hizo embarrar, pero mi amor te saca de allí. Dios mío. Por eso Dios te está diciendo, la embarraste, te enfangaste, estás lleno de lodo, de pecado, de decisiones erróneas, de temporadas tóxicas. Y Dios te dice, yo no te tengo que sacar de ahí, pero como mi esencia es el amor, aunque te embarraste y aunque te enfangaste y aunque tienes lodo, Dios te dice, te voy a sacar. Qué Dios tan grande. ¿Y qué nosotros tan pequeños? Entonces, ¿qué tiene Dios que yo necesito? Su amor incondicional. Entonces, Dios te está diciendo, tú te embarraste, tú te desesperaste, fuiste tú quien te embarraste en el fango. Pero con todo y eso, yo te prometo que te voy a sacar de ahí. Y qué bueno saber, siento a papá, que hoy tú estás más embarrado que un cerdo, como se embarran en el lodo. Y estás como el hijo pródigo, anhelando comerte las algarrobas de los cerdos cuando Dios te generó y te dijo que vas a comer en la mesa del rey. Entonces hoy te enfangaste y te enlodaste por una desesperación. Dios te dice, cautela con la relación, cautela con lo que estás comprando, cautela con quién te estás uniendo, cautela con qué vientre espiritual tú estás, cautela en qué iglesia tú te estás congregando, cautela quién es el líder de tu destino, cautela. Dice ahí mismo el 2, puso mis pies sobre suelo firme, después que me embarré, que lo que necesito es que me metan allá atrás y que nadie me mire. Y Dios te está diciendo, con todo y con eso pongo tus pies en suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Así dice la Biblia en Nueva Traducción Viviente, que me encantó. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, Él me estabilizó.
¿Sabes cuál es tu problema? El mismo mío. Que queremos caminar en suelo firme, pero no le permito a Dios que sea quien me estabilice. Porque cuando tú caminas en suelo firme te sientes seguro, pero cuando te estabilizan es porque hay tuercas sueltas que Él va a apretar. Y aquí es donde tú odias a Dios. Aquí es donde tú detestas a Dios. Aquí es donde tú detestas un padre espiritual. Porque mientras estás en el camino firme, tú pisas bien. Pero de momento en el camino Dios te está diciendo, yo te estoy estabilizando. O sea, te voy a apretar tuercas que te van a ofender. Te voy a apretar tuercas que te van a doler. Te voy a apretar tuercas que a lo mejor te vas a sentir ofendido. Pero hay veces que una ofensa de un padre es mejor que los aplausos de un hipócrita. Porque estamos en un tiempo 2020 donde la gente ofenda a Dios como le da la gana, pero se sienten ofendidos cuando un padre espiritual, un líder, un pastor te confronta. Entonces ofendemos demasiado a Dios, pero que no me ofendan a mí. Y a veces Dios te dice a través de la palabra, a veces una ofensa te madura el carácter. ¿Y qué hizo Dios a través del salmista? Dice, camina en tierra firme, pero déjame ajustarte. Déjame estabilizarte. Déjame apretar las tuercas. Déjame decirle a esta muchacha o a este muchacho que no pueden seguir así. Que tienen que casarse, que no pueden seguir jugando a la loto, que no pueden seguir perreando hasta abajo, que no pueden seguir en discoteca, que no pueden tener a Dios y allá perreo. No. Hay tuercas que Dios comenzará a apretar. El problema es que quiere un Dios tan grande sirviéndole tan pequeño. Y depende cómo tú operes en Dios, Dios operará en ti. Pero no esperes sembrar limón y recoger aguacate, papi o mamita. Lo que siembras, eso cosechas. Entonces deja que papá te estabilice y te apriete las tuercas que a ti te duelen. Y ya terminando, porque ya usted quiere que yo me vaya, pues me voy a ir. Vamos al versículo 3 y terminamos. Me dio un cántico nuevo para entonar. Ay, me habla del sonido que porta la adoración. Y yo quiero decirte algo, aunque el infierno se enoje conmigo. Si hay algo que Lucifer, Luzber, Satanás, como usted lo quiera llamar, sabe muy bien lo que es la verdadera adoración. Que no se te olvide que antes de estar en la tierra, Él ya se disfrutó el cielo. Y Él estuvo allí y era el líder de la adoración. Y Él sabe que los mejores tamboriles estaban hechos para Él. Era el ángel más precioso. Él sabía lo que es estar en la altura de la adoración, porque Él sabe que la adoración, Dios mío, tiene un sonido que provoca que el cielo se mueva. Por eso es que Dios dice al salmista, me dio un cántico nuevo para entonar. Y yo quiero decirte de parte de Dios que cuando tú aguantas y tú resistes y no te desesperas, Dios te va a regalar un cántico nuevo, tan nuevo que cuando lo entones el diablo te va a temer y el diablo te va a hacer la guerra. Pero Dios te dice hoy, los hijos adoran en medio de la opresión. ¿Hace cuánto no entonas un cántico nuevo? El problema es que quiero entonar cánticos nuevos pero operando en cosas viejas. Se dañó el mensaje ahora. Quiero entonar cánticos nuevos pero sigo operando en lo viejo. No es que me maltrataron, es que me apuñalaron, es que hablaron de mí. No quieras cantar algo nuevo cuando estás operando todavía en lo viejo. Mira, si Dios operara como tú, Él te recuerda todos los días lo pecador que tú eres. Y sin embargo la Biblia dice que Él ya no se acuerda de ellos porque los metió en la profundidad del mar. Y el problema es, Dios, que quiero cantar algo nuevo, pero todavía estoy sufriendo lo viejo. Y Dios te está diciendo, si cantas lo nuevo hace que el espacio se expanda y ya no haya cabida, Dios, para lo viejo. Porque cuando lo nuevo toma todo el control, ya no hay espacio para lo viejo. Por eso no me importa quién fue un Judas en mi vida, porque el Judas no viene realmente a aniquilarme. El Judas viene a entregarme al propósito de Dios. Y un himno de alabanza a nuestro Dios. Y termina diciendo el salmista, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados
y pondrán su confianza en el Señor. Esto me habla de una evidencia. Porque no solamente Dios me va a dar un cántico nuevo para que ya no haya espacio de lo viejo, sino que esto creará en mí una evidencia. Y el que sabe, una evidencia puede hacer de que un caso en el juez se pierda o se gane. Y una evidencia es de que algo que no se creía, se cree por la evidencia. Y me llama la atención porque tú y yo, más que ser hijos, somos la evidencia del Padre en la tierra, diciéndole: antes yo era esto, antes yo me creía esto, antes el diablo decía esto de mí, pero ahora entiendo que fui redimido por la sangre de Cristo y que Dios dice que nueva criatura soy en Él y que las viejas cosas pasaron, aquí son hechas nuevas. Por eso ya tú no eres el tecato, ya tú no eres la loca, ya tú no eres el homosexual, ya tú no eres el brujo. Ahora eres la evidencia viva de que Cristo todavía tiene poder. Entonces mi pregunta es: si hoy eres una evidencia de la palabra viva, ¿por qué caminas como muerto? Los estoy perdiendo muy temprano. Si Dios hizo en mí la evidencia de la palabra viva, ¿por qué yo me atrevo a caminar como un muerto? Esto no se trata de respirar, esto se trata de vivir. Porque hay mucha gente que respira pero no vive. Dios. Y Dios, más que hacerte respirar, Él inyectó en ti desde el principio aliento de vida. Y el problema es que si en mí hay aliento de vida, yo tengo que hablar vida, porque yo opero de lo que tengo. El problema de la gente que vive en muerte es porque el aliento de muerte, de mentira, de Satanás, de toda la apariencia, de la hipocresía, eso es lo que tienen. Y depende de lo que tú tienes, es lo que vas a dar. Entonces, ¿qué te dice Dios hoy? Aguanta un poco más, ¿qué te cuesta? Yo te aseguro que si tú aguantas un poco más en estos 3 versículos, Dios terminará diciéndote: número 1, voy a recopilar. La paciencia es el vehículo que te lleva a que Dios te ayude. Número 2, la paciencia no solamente hace que Dios me ayude, sino que Él se fije en mí, o sea, su visión se meta en mí, sino que también abre su oído, porque yo clamo, pero Él me escucha. No solamente eso, sino que el que me embarro soy yo, el que me enlodo soy yo, y Él promete, aún con mi metida de pata, como dicen el puertorriqueño, la meto hasta tajón, y Dios promete sacarme de ahí. Luego de eso, la paciencia hace que ponga mis pies en suelo firme, y a medida en que yo camino, Él me ajusta las tuercas. Y tras de eso, cuando ya estoy firme y estabilizado, Él me va a dar un cántico nuevo para yo entonar con alabanzas de agradecimiento, y termino siendo una evidencia de Dios, porque me atreví a aguantar un poco más. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo sí sé lo que estoy pasando. Identifica usted su proceso, o identifica usted su consecuencia. Ojalá y lo que tú estés pasando es un proceso, porque me habla de que Dios está en el asunto. Pero si estás en una consecuencia, debo de orar mucho por ti, porque ahí te metiste tú. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tú te metiste, tú tienes que salir. Pero dile a Dios: ayúdame. Espero que esta palabra te haya bendecido. Doy gloria al Padre por tu vida, y le pido a Dios que te haga aguantar y resistir, y que no permita que te desesperes. Yo sé que hay momentos de debilidad donde te sentirás que Dios no te escucha. Es más, que Dios no se mueve. A mí me ha pasado un chorrete de veces, y eso que la gente piensa que yo soy extraterrestre porque soy predicador. Yo soy igualito que tú. Tengo las mismas debilidades, las mismas manías, los mismos miedos. Yo soy igualito que tú, que porto un llamado, que soy medio loco y así Dios me usa, y no voy a cambiar por nadie. Este es mi diseño, es lo que Dios me dio. Ya yo me he aprendido a ser como Jesús. A Él lo criticaron por su diseño original, y el problema de la gente que no entiende los diseños que Dios da, le pasa como a los fariseos.
que esperaban un Cristo, el Cristo se le para de frente y como no llegó, como lo querían o lo esperaban, lo rechazaron y lo crucificaron y se dieron cuenta en la resurrección que ese era Cristo. Así va a pasar muchos, que cuando ven a Brian Caro tatuado y medio loco y no usa gabán, van a decir ese tipo es loco, y cuando llega al cielo se van a dar cuenta que entre ellos y yo hay un abismo muy grande y que ellos van a querer estar donde yo estoy, y por la lengua larga de ellos van a tener que quedarse allá abajo diciendo Brian, y de bueno pues con mis loqueras te estaba predicando y no me entendías. Resiste un poco más y aguanta un poco más.